Sobre el tema, a ver. Aquí está el micrófono, por favor, desde tu lado derecho. Disculpe. Buenos días, mi nombre es Jens Glüssing, soy corresponsal de la revista Der Spiegel de Alemania. Señora Presidenta, las empresas alemanas que tienen fábricas en México como Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Audi, son las más afectadas por los aranceles. ¿El gobierno mexicano tiene algunos planes para mitigar los efectos de los aranceles sobre las empresas alemanas para evitar que se disminuya las inversiones alemanas en México? Sí. De hecho, hemos estado en contacto con los gerentes generales, con los CEOs, le llaman, de las tres empresas, de Mercedes-Benz, de BMW y de Volkswagen. Ellos tenían la preocupación de que se sumaran los aranceles. ¿Qué hemos logrado hasta ahora? Que es muy importante. Lo que logramos el 6 de marzo, si recuerdan, fue que lo que está dentro del TEMEC, del Tratado Comercial, no tenga aranceles. Eso se mantiene, con excepción de lo que le puso a todo el mundo de industria automotriz, acero y aluminio. Lo que está fuera del TEMEC sí tiene una tarifa, un arancel, un impuesto de exportación. Lo primero que tendrían que hacer las empresas alemanas, y están dispuestas a hacerlo, y la Secretaría de Economía va a entrar con un proceso de diálogo, es que entren todas a exportar a través del TEMEC, porque ellas están exportando fuera del TEMEC. Entonces, lo primero es que tienen que entrar dentro del TEMEC y están dispuestas a hacerlo, y eso significaría también mayor contenido de origen, que se le llama, o sea, mayor producción, sea en México, en Estados Unidos o en Canadá. Y ellos están dispuestos a eso, y pues vamos a sentarnos a ver cómo se orienta. Eso sería lo primero. Ellos tenían la preocupación de que hubiera sumas de aranceles con otro arancel, con otro arancel. En la publicación que se hace el día de ayer no se suma, es, digamos, uno el que se mantiene. Que en este caso, si estás dentro del TEMEC, sería lo que se publicó para todo el mundo de industria automotriz y de autopartes. En el caso de la industria automotriz, lo que está publicado ahora, que todavía estamos dialogando, es que la parte que no tendría arancel es lo que se fabrica en Estados Unidos. Y de autopartes, por lo pronto todas no tienen aranceles, y el secretario de Comercio de los Estados Unidos estará revisando caso por caso. Así está publicado. Entonces, supongamos que en el peor de los casos se quedara una tarifa. ¿Qué ventaja competitiva tiene México? La cercanía. Incluso en el peor así de los casos. Nosotros creemos que todavía podemos alcanzar mejores condiciones, una condición preferencial, por la integración de las empresas automotrices que hay entre México y Estados Unidos, sea que el capital originario de estas empresas es estadounidense o alemán, japonés, surcoreano o de alguna otra nacionalidad. Entonces, dentro de todo este esquema, con sus dificultades, de todas maneras hay una situación preferencial para México, incluso así como estamos en la industria automotriz. Pero creemos que podemos tener todavía mejores condiciones. Entonces, hay diálogo con ellos, y estamos buscando, pues evidentemente, incluso no solamente que se mantengan todos los empleos que tienen en México y sus plantas, sino que se incrementen, y hay posibilidades de hacerlo. En el caso de México y Canadá, el presidente Trump ha vinculado la cuestión de los aranceles al combate al narcotráfico, y en el caso de México especialmente al fentanilo. ¿Usted cree que con las últimas medidas del gobierno mexicano están haciendo lo suficiente a relajar la presión del gobierno americano sobre el gobierno mexicano en esa cuestión? Lo que se publicó, y esto es importante, es que se mantiene el acuerdo de la última llamada que su servidora tuvo con el presidente Trump, el 6 de marzo, si mal no me equivoco. ¿En qué sentido? Que lo que está dentro del tratado no tiene arancel, con sus características para la industria automotriz, acero y aluminio. Y que lo que está fuera del tratado tiene un arancel.
que es 25%. En la publicación de ayer lo pone al revés, no es que ponga más, sino dice, si seguimos colaborando, trabajando y hay mejor coordinación para la disminución de la entrada de fentanilo, ese 25 se reduce a 12. O sea, es inclusive una situación, no es que se castigaría más, sino que al revés. Si todavía incluso hay mejores colaboración, coordinación, siempre poniendo por encima de todo con soberanía y respeto, bajarían incluso los aranceles fuera del TEMEC. Entonces, fue un buen acuerdo hasta ahora y seguimos dialogando. ¿Usted tiene otra llamada agendada con el presidente Trump? Por lo pronto no, espero que se dé pronto, pero espero que podamos hablar. Pero por lo pronto hay mucha comunicación con el secretario de Comercio y el secretario de Economía de México. Y eso pues habla de que tenemos diálogo. Sí. Acá. Gracias, Presidenta. Alejandra Arteaga, de Noticias Telemundo. Ahora, quisiera preguntarle sobre este tratado. ¿Qué se negoció o cómo fue la negociación para lograr que el presidente Trump respetara el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, dado que muchas veces lo ha criticado? Si nos puede comentar. Lo que ha sido público, nada más de lo que ha sido público. Hemos colaborado, nos hemos coordinado en temas de migración bajo nuestros principios humanistas. Hemos colaborado y nos hemos coordinado en seguridad. Tenemos un acuerdo base que fue acordado, que fue dialogado en una reunión que hubo en Washington en febrero entre algunos secretarios del Gobierno de México, encabezados por el secretario de Relaciones Exteriores, en la que participaron el secretario de Defensa, Marina, el secretario de Seguridad, el fiscal general de la República, y de su parte, coordinados por el secretario de Estado, o el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio. Y ahí esencialmente pues, se habló de en qué temas podemos coordinarnos, cómo colaborar en el marco de nuestras soberanías y de los principios que hemos puesto siempre como base sustantiva para la relación. Y creo que hemos logrado una relación de respeto. Yo creo que hoy es muy importante decir que a México es respetado por Estados Unidos y por el mundo entero. Y esta relación de respeto que hemos logrado construir con el presidente Trump, que tiene que ver con un diálogo franco, de colaboración y de coordinación y de respeto, ha permitido que tengamos hoy una condición preferencial frente a otros países. Hay quien dice, bueno, Canadá también la tiene. Pues es obvio porque estamos dentro del tratado. A nosotros, obviamente, nos corresponde decir lo que hemos hecho como mexicanos y lo que me ha correspondido hacer para poder lograr esta condición. Y también en el sentido de que sigue, continúa, no es que hoy terminó y ya aplaudimos y no, continuamos porque todavía hay pendientes muy importantes, porque nuestra responsabilidad es el desarrollo económico del país con el sector privado, las distintas instituciones públicas, el sector social, es decir, la propiedad social, la propiedad privada, el gobierno y el Estado en su papel. Nos corresponde pues impulsar el desarrollo económico del país, mantener una relación de respeto con todos los países del mundo. Y en esta condición pues hemos logrado este trato preferencial con el gobierno de Estados Unidos. Ese ha sido un trato respetuoso y de comunicación y diálogo permanente. Permanente es lo que hemos puesto siempre sobre la mesa. Estas condiciones, ya mencionaba el combate al tráfico de fentanilo, las medidas migratorias, ¿siente que están condicionadas a la negociación del tratado, que va a ser muy pronto, y eso podría como otra vez poner ¿por qué tensión? no ponen la publicación ayer de la Casa Blanca en español? A ver, préstenme. Hay un documento adicional que fue publicado el día de ayer que tiene más, digamos, tecnicismos con relación a el marco legal de los Estados Unidos. Vamos para abajo. Dice, bueno, hay una parte dedicada a Canadá
y luego viene una parte dedicada a México. Dice, con respecto a los artículos procedentes de México, he impuesto aranceles adicionales a ciertos bienes para abordar una emergencia nacional resultante del flujo de drogas ilícitas y la migración ilegal a través de nuestra frontera sur, de conformidad con la orden ejecutiva que fue publicada el 1 de febrero, que si recuerdan fue la primera vez que anunció aranceles vinculados con migración y fentanilo. Después de esta reunión después de esta publicación, tuvimos una primera llamada con el presidente Trump, si recuerdan, y ahí logramos un mes de aplazamiento, modificada por la orden ejecutiva del 3 de febrero de 2025, que fue la que nos dio un mes más. Progreso en la situación de nuestra frontera sur y la orden ejecutiva 14.227 del 2 de marzo de 2025, que también hablaba de nuevos aranceles. Dice, como resultado de estas medidas arancelarias de emergencia fronteriza, todas las mercancías de Canadá o México, bajo los términos de la nota general. Yo creo que este es el otro documento, ¿no? Bueno, todas las mercancías de Canadá o México, bajo los términos de la nota general, incluyendo cualquier trato establecido en el subcapítulo, en fin, son todas las características legales, en relación con el tratado entre los Estados Unidos de América, los Estados Unidos mexicanos y Canadá, continúan siendo elegibles para ingresar al mercado estadounidense bajo estos términos preferenciales. Sin embargo, todas las mercancías de Canadá o México que no califican como originarias bajo el TEMEC están actualmente sujetas a aranceles ad valorem adicionales del 25%. O sea, todo lo que está dentro del TEMEC no tiene aranceles, es una situación preferencial. Todo lo que está fuera del TEMEC mantiene los aranceles del 25%, que fue el acuerdo que tuvimos el 6 de marzo con el presidente Trump, en esa llamada que tuvimos y que informamos aquí. Más abajo. Hay una parte donde habla del 12%. Cualquier tasa de arancel ad valorem sobre artículos importados, bueno, aquí arriba, están actualmente sujetas a aranceles ad valorem adicionales del 25%, mientras que la energía o resultados energéticos y la potasa importada de Canadá, que no califican como originarios bajo el TEMEC, están actualmente sujetas a un arancel del 10%. Cualquier tasa de arancel ad valorem sobre artículos importados de Canadá o México bajo los términos de esta orden no se aplicará además de la tasa arancelaria. Bueno, esto dice que no se suman los aranceles. De esta sección se terminan o suspenden todos los artículos que califiquen como originarios bajo el TEMEC. Aquí está. No estarán sujetas a una tasa de arancel ad valorem adicional, mientras que los artículos que no califiquen como originarios bajo el TEMEC estarán sujetos a una tasa de arancel ad valorem de 12%. Sin embargo, estas tasas de arancel sobre artículos importados de Canadá y México no se aplicarán a la energía, recursos energéticos, es lo que se repite. Bueno, a ver si encuentran la otra publicación que es más sencilla, que no tiene tantos tecnicismos. Aquí en la publicación, en la otra, porque esta es la más técnica, lo que dice es que si hay más avances en la disminución del tráfico de fentanilo, entonces se disminuirá incluso esa tasa del 25%. Entonces, esa es digamos, la situación preferencial que tiene México. ¿Qué nos falta? Pues nos falta mejorar las condiciones para la industria automotriz y mejorar las condiciones para la industria del acero y el aluminio. Ok, Presidenta, ha dicho aquí que el mayor impacto que van a tener estas medidas arancelarias son para los consumidores en Estados Unidos, pero en ese país hay 126 millones de migrantes mexicanos que también van a ser afectados. No, son 39. 139. No, 39 millones. 39 millones de migrantes mexicanos viviendo allá que son afectados. A ver, es importante, porque son 39 millones de diversas generaciones. En esos 39 millones se cuentan de segunda y tercera generación, que ya son estadounidenses y que tienen la nacionalidad mexicana, es decir, que tienen doble nacionalidad. Los de primera generación creo que son 6 millones.
Bueno, estos migrantes mexicanos viven allá, consumen allá y van a ser impactados por estas tarifas. Ya su economía también ha sido impactada por algunas otras medidas que el presidente ha emitido en ese país, como las redadas, como estas amenazas de deportaciones, que a muchos que trabajan en el sector informal les ha impedido salir a trabajar de la misma manera. ¿Qué mensaje le da a estos migrantes? Que siempre los vamos a proteger, ayudar, abrazar, a asesorar jurídicamente. Que si alguno de ellos quiere regresar, aquí los recibimos con los brazos abiertos, seguimos con el programa México te abraza, pero siempre van a estar protegidos y cuidados por el gobierno de México. Y siempre buscaremos también las mejores condiciones para los mexicanos en Estados Unidos, que por alguna razón no tienen documentos. Y por último, quisiera saber qué porcentaje de los bienes que no están incluidos en el TEMEC sí recibirán una tarifa y cómo afectará, de qué tamaño es el daño de esos porcentajes. Sí. De esos a ver, bienes. La industria automotriz representa como el 30%, ¿no?, de nuestras exportaciones a los Estados Unidos. ¿Qué dice sobre la industria automotriz? Bueno, lo que publicaron hace como una semana, a ver si lo tienen. Bueno, vamos con este primero y luego vamos con el otro. Este es, digamos, un resumen del otro documento, que es más sencillo porque es más, no tiene tanto tecnicismo en su redacción, pero dice lo mismo. Para Canadá y México, las órdenes existentes de fentanilo o migración de YEPA permanecen en vigor y no se vieron afectadas por esta orden. Esto significa que los bienes que cumplen con en inglés es USMCA, en español es TEMEC, con el TEMEC, o para México es TEMEC, seguirán teniendo una tarifa del 0%. Todo lo que está dentro del TEMEC, 0%. Los bienes no compatibles con el TEMEC tendrán un arancel del 25%. Es decir, como bien explicó Marcelo, las exportaciones de México y de otros países a los Estados Unidos, en particular en México, tenían dos vías para no tener aranceles, o sea, para no tener impuestos por parte de Estados Unidos a lo que ellos importan, o sea, la exportación de México. ¿Cuáles son esas dos vías? Una vía es el tratado comercial, el TEMEC. La otra vía es una cláusula de la Organización Mundial de Comercio que se llama Nación Más Favorecida, que era válida hasta ayer, que el presidente Trump decide tener un esquema distinto de tarifas para el mundo entero. Entonces, en nuestro caso, en México, una parte muy importante se exporta por TEMEC y la otra por la cláusula de Nación Más Favorecida. Si estás por Nación Más Favorecida, vas a tener un arancel del 25%. ¿Qué puedes hacer para no tenerlo? Entrar al TEMEC. Muchísimas empresas se han acercado a la Secretaría de Economía, muchísimas, que estaban exportando a través de Nación Más Favorecida para entrar al TEMEC. ¿Es factible? ¿Es factible? ¿Es viable? Es viable. ¿Le conviene a México? Sí, porque ahí se establece una cláusula de origen que quiere decir que más productos o más contenido debe ser producido en México. La cláusula de Nación Más Favorecida, más allá del asunto legal de la Organización Mundial de Comercio, pues en este momento para Estados Unidos ya no es válida, porque ha puesto aranceles al mundo entero. Entonces, lo que quiere decir es que la mayoría de las empresas buscaremos y daremos las facilidades nosotros para que entren a su exportación a través del TEMEC. Ahora, ¿qué más dice? Lo del 10%. En caso de que se rescindan las órdenes existentes de fentanilo e inmigración de YEPA, los bienes compatibles con el TEMEC continuarán recibiendo un trato preferencial, mientras los bienes que no conforme con el TEMEC estarían sujetos a un arancel recíproco del 12%. O sea, si es TEMEC, es 0%. Si no es TEMEC y se mejoran las condiciones en relación al fentanilo, en el caso de Nación Más Favorecida se reduciría de 25 a 12. ¿Sí se entendió esta parte? Entonces, a ver si está lo de automotriz. Vamos más abajo. No, eso no es. Yo creo que no es esta. Es una parte también menos, a ver, más abajo. Aquí está. A todos los automóviles
que importa a Estados Unidos, a todos de todo el mundo, les pone un arancel del 25%. A todos, todos, todos. Y autopartes y automóviles de todo el mundo. De Europa, de Asia, de Australia, no sé si fabrica automóviles, pero bueno. A todos los países del mundo, hace una semana, Estados Unidos les pone un arancel del 25%. Ahora, ¿qué fue publicado para México y Canadá? En el caso de automóviles que califican para un trato arancelario preferencial bajo el TEMEC, los importadores de dichos automóviles pueden presentar documentación al secretario que identifique la cantidad de contenido estadounidense en cada modelo importado a los Estados Unidos. O sea, lo que dicen es que se les va a descontar la parte que fue fabricada en Estados Unidos. Recuerden que hemos dicho que muchas piezas de vehículos van, vienen, van, vienen. Entonces, ellos, de acuerdo con lo que publicaron, y nosotros esperamos tener todavía una situación más preferencial, el contenido de Estados Unidos en esos vehículos no se le va a cobrar el 25%. Ahora más abajo. Para las autopartes, hay otra publicación más sencilla también. Bueno, en el caso de los vehículos, en el caso de los vehículos, hasta ahora, repito, hasta ahora, porque todavía hay diálogo, los vehículos que se exporten de México a Canadá tendrán de México a Estados Unidos tendrán 25% de arancel, con excepción de la parte que sea fabricada en Estados Unidos, hasta ahora. Y en el caso de las autopartes, ahí está, a los importadores de automóviles bajo el acuerdo Estados Unidos, México, Canadá, se les dará la oportunidad de certificar su contenido estadounidense y se implementarán sistemas para que el arancel 25% solo se aplique al valor de su contenido no estadounidense. Eso significaría que tendría un arancel el contenido mexicano, pero nosotros creemos que todavía podemos conseguir una mejor condición respecto a esto por la integración que tenemos. Ahora, las piezas de automóviles que cumplan con el TEMEC permanecerán libres de aranceles. Esto es muy importante. Hasta ahora todas las autopartes que entran por TEMEC están libres de aranceles. Hasta ahora, todas las autopartes. Hasta que el secretario de Comercio, en consulta con la Oficina de Aduanas, establezca un proceso para aplicar aranceles a su contenido no estadounidense. O sea, en el primer caso los ponen y se les descontará el no estadounidense. En el segundo, están libres hasta que no se establezca cuál es el contenido de Estados Unidos. Por supuesto que nosotros queremos todavía una condición mejor que la que está puesta aquí. Pero yo decía, incluso en esta condición, que es difícil para la industria automotriz, México tiene una situación preferencial. Claro que queremos lograr una mejor condición que esta. Ahora, en el caso del acero y el aluminio, hay un arancel ahí sí a todo el mundo. Si, por ejemplo, a un país le puso un arancel del 10% para todos los productos, en el caso del acero y el aluminio será 25%. Esa es la regla que puso el gobierno de Estados Unidos. Nosotros, más allá de si estamos de acuerdo con eso o no, que es otra discusión, ¿qué es lo que estamos buscando? Pues la protección de los empleos en México, el desarrollo del país y una situación preferencial que hasta ahora hemos logrado. Queremos todavía seguir dialogando, particularmente para la industria automotriz, el acero y el aluminio. Espero que tiene su complejidad, pero hasta ahora esta es la situación. Estamos también, bueno, el secretario de Economía ha dialogado también con todas las automotrices y a todas pues se busca que estén dentro del TEMEC. Pues eso es parte de lo que vamos a presentar hoy a las 12 del día. Porque nosotros de todas maneras tenemos el Plan México, que vamos a acelerar. Porque todo esto, como bien decía el secretario de Economía, Marcelo, pues cambia la situación internacional completamente. En este momento estamos haciendo todo, incluso con lo que vamos a anunciar, para que México salga adelante. Entonces, toda esta situación internacional, pues obviamente puede llegar a tener algún impacto en México, pero hasta ahora tenemos un trato preferencial.
Y por más que digan lo que digan nuestros adversarios, que no lo quieran reconocer, tiene que ver con la relación de respeto que hemos construido con el presidente Trump, de respeto mutuo, como debe de ser y como lo establece la Constitución. Las exportaciones de vehículos de acero y de aluminio, ¿cuánto representan la economía de México? 1/3 más o menos. Sí. Bueno, sobre el tema, a ver aquí, que no has preguntado. Buenos días, Presidenta. Juan Pablo Guerrero, del Canal del Congreso. Preguntarle si ante estas críticas que el presidente Donald Trump emitió duras hacia el tratado al TEMEC, al Acuerdo Comercial México-Estados Unidos. No, pero lo emitió hacia el TLC. Recuerden que hubo un tratado comercial de México que se firmó en diciembre del 94, ¿no? 93. O sea, lo firmó Salinas en el 94 y entró en vigor el 1 de enero. No lo firmó Salinas, pero entró en vigor ya con Zedillo. El 1 de enero del 94. Perdón, se estuvo negociando previamente y entró en vigor. Claro, incluso fue levantamiento zapatista el mismo día. El 1 de enero de 1994, con Salinas de Gortari. Después ese tratado concluyó y con el presidente Peña inició un proceso de negociación para el nuevo tratado, que se cerró con el presidente López Obrador. Muy importante lo que se hizo, entonces estaba Marcelo como canciller, estaba Jesús Seade como parte de la negociación del TEMEC, que es un tratado distinto, mucho más justo, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Es un tratado más justo que tiene su revisión el próximo año, en el 2026. Entonces, cuando habla ayer el presidente Trump, lo que critica es el TLC, porque recuerden que a él le toca firmar el TEMEC en su primer mandato. Entonces, las críticas fueron al primer tratado por parte de él. Justamente preguntarle sobre esta revisión que está programada en 2026. ¿Existiría el riesgo de que se pudiera adelantar? Y en este caso, ¿cómo defendería México la persistencia de este convenio comercial, pues que ha sido benéfico para las tres naciones? Bueno, es lo que convence. ¿No quieres comentar, Marcelo, esto que dijiste de que sigue el tratado? Eso es una gran meta. Con mucho gusto. Con su permiso, Presidenta. Bueno, yo te diría que lo que estamos viendo es, como decía yo, una nueva estructura comercial global. En esa nueva estructura comercial global, México tiene las mejores condiciones. Hoy es más barato producir en México y exportar a Estados Unidos que lo que era ayer. Porque ustedes lo ven en su conjunto, 185 países, entre ellos muchos que compiten con nosotros, ahora tienen condiciones más difíciles. Eso es donde vamos, es el resumen. Eso tiene que ver con los empleos, con todo lo que se preguntó. Ahora, otra cosa muy importante es que el tratado, la pregunta era, ¿va a sobrevivir el tratado a este nuevo orden comercial? Esa era la preocupación de la presidenta Sheinbaum desde el principio. Pues sí sobrevivió. Porque el criterio ayer fue el tratado, los productos que están dentro del Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos y Canadá, salvedad hecha de la explicación que ya dio la presidenta respecto a automotriz, están exentos, tienen 0%. Todos los sectores que aquí comentamos. Agropecuario, maquinaria, electrónica, calzado, vestido, quedan con 0. Entonces, el tratado sobrevivió al mes de marzo, que es una nueva arquitectura comercial. Bueno, ya logramos ese objetivo. Ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue, como bien lo señala la presidenta, es pues iniciar la revisión prevista para el tratado. Tú me dices, oye, ¿se adelantó? Bueno, pues sí se adelantó mucho porque sobrevivió. Entonces ahora ya podemos hablar de revisarlo, porque si no me estarías preguntando, ¿y ahora qué van a hacer ya que no es tratado? ¿No? Ahí está el tratado, lo vamos a revisar y trataremos de lograr las mejores condiciones posibles para nuestro país. ¿Qué porcentaje de las exportaciones de Estados Unidos? Bueno, vamos a tener el punto base cuando se inicia toda esta discusión es que bajo nación más favorecida más o menos estaba en la mitad y Tratado de Libre Comercio estaba en la mitad. Hoy en día debemos estar más o menos cerca del 85%, quizá un poco más. Pero eso lo voy a poder confirmar en detalle y con precisión en unas semanas más para poder dar un dato exacto, pero más o menos es la proporción que tenemos tanto nosotros como aduanas como USTR en Estados Unidos. Sí. Y el otro, en general, el otro 20 puede entrar. Tienen que hacer algunas
cambios, incluso tienen que producir más en México, algunas cosas, pero todo puede entrar dentro del TEMEC, que esa es pues una gran ventaja. ¿Eso sería una puerta a otras economías que podrían aprovechar la punta de lanza que es el sistema, en este sistema económico nuevo, México a nivel global? ¿Otras economías del mundo podrían aprovechar esto con México? Sí, sí, tienen inversiones en México que entran dentro del TEMEC. Por ejemplo, una automotriz alemana puede aprovechar esta condición, porque si exporta desde Alemania o desde otro lugar del mundo, pues ni siquiera habría un pequeño descuento. Sí, ahora queremos todavía mejorar, porque evidentemente queremos todavía una mejor condición para la industria automotriz y para el acero y el aluminio. En particular en acero y aluminio, lo sabe ya el secretario de Comercio Lutnick de Estados Unidos. Nosotros importamos más de Estados Unidos que lo que exportamos. Entonces no tiene mucho caso ponerle aranceles a la industria del acero y el aluminio. Entonces continúa el diálogo, las pláticas, esperando pues tener una mejor condición para estas dos industrias que son, digamos, que tienen una parte de excepción en lo que se logró el día de ayer. Sí. Y que la economía está fuerte, como lo hemos dicho. Sí, muchos indicadores. Hay una situación internacional que evidentemente, pues México no es exenta de toda esta situación internacional, de este nuevo orden comercial que ha fijado el presidente de los Estados Unidos. Pero estamos en condiciones preferenciales. ¿Sí? ¿Hay alguna exclusión para posibles inversiones chinas en México de automóviles? Hasta ahora no hemos acordado ninguna inversión por parte de China en México en automotriz. Primero, antes de estar pensando más, pues tenemos que revisar el acuerdo y lograr un mejor acuerdo con los Estados Unidos. Pero hay buena relación con el gobierno de China, porque también hay que decirlo. Presidenta, por último, preguntarle si en esta coyuntura con los Estados Unidos y con lo que representa pues, acelerar el Plan México, ¿estarían desde el gobierno federal contemplando presentar más reformas para apuntalar, por ejemplo, las metas de crecimiento del mercado interno? Por ejemplo, ya se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley de Adquisiciones. Ahí se establece un porcentaje de contenido nacional, que es parte de nuestro plan, del Plan México. Y otras que vamos a mencionar el día de hoy a las 12. Sí. Ahora te damos la palabra. Gracias, presidenta. Buenos días, secretario. Buenos días a los compañeros. Soy Marco Antonio Olvera del periódico digital Hidalgo News y del canal de YouTube México News. Presidenta, tengo tres temas, dos relacionados a la economía. De lo que vivimos, bueno, pareciera que esto de los aranceles pues ha puesto nerviosos a la derecha y por supuesto a sus pregoneros que no reconocen la capacidad de su liderazgo en, por supuesto, sacar adelante al país con el tema de los aranceles. En ese sentido, pues hay que recordarles que pues no es la primera vez que Estados Unidos impone aranceles. En 1790, Alexander Hamilton pone el tema de los aranceles. En 1929, los senadores que llevaban, los congresistas, perdón, que llevaban los apellidos Bob Hamlin, también ponen los aranceles durante la gran recesión del 29. En ese sentido, presidenta, creo yo, no soy economista, pero con los aranceles que se les imponen al resto de los países con 20, 30, 10%, es una gran oportunidad para los empresarios mexicanos que, por ejemplo, uno de la industria juguetera, que a lo mejor se le pone un 2 o un 3%, podrá tener la oportunidad de exportar y aún así pues competir sobre el mercado chino que ha invadido ese producto. Presidenta, ¿cuál es el mensaje que le da pues a estos traidores? Porque si pareciera que no vivieran en México, cuando aquí hacen negocios, cuando aquí mandan sus hijos a la escuela y por supuesto también tienen grandes canonjías en este país. Ayer, no voy a decir nombres, ¿no? Pero había algunos muy enojados. Sumamente enojados. Porque lo que ellos quieren es que le vaya mal a México. O sea, apuestan a la derrota del modelo de la Cuarta Transformación. Apuestan. ¿Y cómo apuestan a eso? A desinformar. No solo eso. Queriendo que a México, o sea, ellos hubieran querido que para México hubiera habido más aranceles. Si hoy tuviera una... Entonces estaban enojadísimos de decir, bueno, ¿por qué no le pusieron aranceles a México? Exacto. Porque querían demostrar que nosotros pues no tenemos la conducción del país o que estamos haciendo mal nuestro trabajo. Entonces,
En ese sentido, pues no les interesa México, les interesa regresar por sus fueros. Y eso pues no, primero no va a ocurrir, porque el pueblo de México es muy consciente. Pero segundo, más allá de lo que ellos digan, nosotros estamos trabajando todos los días por el bien del pueblo de México, por el bienestar del pueblo de México. Y lo dijimos varias veces aquí, lo hemos dicho. La integración económica con Estados Unidos es muy grande, porque así se ha construido a lo largo, por lo menos de los últimos 30 años, por lo menos, porque antes también había, aunque de una manera distinta. Entonces, para nosotros mantener el tratado, pues era algo muy importante, porque es mantener el empleo, el esquema de desarrollo que se ha planteado, muy distinto al del anterior periodo, porque primero, el tratado actual es más justo, y segundo, a nosotros nos interesa que el pueblo de México cada vez viva mejor. Con el primer tratado, lo único que México ofrecía a Estados Unidos era la mano de obra barata. Y con ello hicieron que el salario mínimo no creciera. Nosotros lo que decimos es, los mexicanas y los mexicanos somos creativos, trabajadores, hay recursos naturales, hay ingenio, hay todo. Entonces, en México no hay dos, México es único. Entonces, no solamente es porque aquí, lamentablemente, los salarios son más bajos con respecto a Estados Unidos, porque por supuesto que quisiéramos, y lo vamos a hacer cada vez mejores salarios para las y los trabajadores mexicanos, pero es una relación comercial en donde sale ganando Canadá, Estados Unidos y México, o Estados Unidos y México en el caso de nuestros países. Entonces, por supuesto que nosotros planteamos siempre mantener el tratado, y hasta ahora, en una situación que no parecía que iba a ser así, se reconoce al TEMEC, que es muy importante, y seguimos trabajando en la negociación para los otros sectores. Presidenta, yo vuelvo a insistir, ayer fue un gran día para México, por supuesto, aunque algunos lo nieguen. En ese sentido, yo no sé si el secretario de aquí presente también, además de que se mantiene el Tratado de Libre Comercio, como lo han estipulado en múltiples ocasiones, se vio la posibilidad o hay la puerta abierta para la contratación de personal de que pudiera ir a trabajar a los Estados Unidos, como en anteriores ocasiones, ya que pues actualmente esa nación pues carece de mano de obra, y bueno, ya está ahí un congresista está poniendo a trabajar a unos niños porque no hay mano de obra. Ayer lo mencionó el presidente Trump en su discurso. Claro, ahí. Habló de la migración legal, de los permisos de trabajo. ¿Y cómo va a trabajar su gobierno, presidenta? Porque pues ya es otro tema que también tenemos. Recuerden que hay varias mesas de trabajo con el gobierno de Estados Unidos hasta ahora. Migración, seguridad y comercio. Entonces, en las tres estamos trabajando. Presidenta, ayer con el tema del transísmico, el sábado pasado... No sé si quieras comentar algo más sobre este tema. No es una materia en la negociación todavía en la que estamos. Quizá en un futuro lo llegue a ser. Y pues hoy siguen vigentes muchas formas de visas y de trabajo en Estados Unidos, pero no ha sido una materia todavía. Probablemente lo sea en un futuro. Ok, gracias, secretario. Presidenta, y con un segundo tema, el sábado pasado ingresaron por el canal el transísmico de Pacífico al Golfo, pues cerca de 600 automóviles, que no voy a decir la marca para no promocionarlo. ¿Qué significa para su gobierno y si va a impulsar más ese proyecto que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador y que otra vez la derecha y los medios dicen que no sirve, que es pues, que se tiró dinero a la basura y demás? ¿Cuál va a ser ese proyecto de promoción? Porque como decimos en mi rancho, gallina que pone un huevo y no lo que cacarea, es como si no lo haya puesto. Entonces, no sé si habrá una campaña para promocionar, si hay alguna conversación con los países que quieren pues pasar por el transísmico, ahora que bueno, hay una disputa del gobierno norteamericano con el de Panamá por a ver quién es el dueño del canal de Panamá. Pero bueno, no, nosotros no, o sea, es adicional al canal de Panamá. Claro. Porque nosotros queremos que el canal de Panamá se quede con Panamá y en eso somos solidarios. El canal de Panamá está saturado. Sí. Entonces, el istmo de Tehuantepec pues es la mejor vía para ir del Pacífico al Atlántico, del Atlántico al Pacífico. Y aún con todo y esta nueva situación arancelaria, va a seguir habiendo comercio mundial.
de Asia a Europa, de Asia a Estados Unidos, viceversa. Entonces, el transísmico pues tiene muchísimo potencial. Y además, como ayer se mencionó, están los polos de bienestar, que es algo que también vamos a hablar en el programa que vamos a presentar, o el plan que estamos presentando hoy a las 12, que son estos polos de bienestar con la idea de inversiones centradas en ciertas regiones de nuestro país, para el desarrollo de parques industriales y otros esquemas de inversión. Entonces sí tiene mucho potencial. ¿Qué le falta? Todavía el puerto de Salina Cruz, aunque ya está recibiendo particularmente vehículos y otros productos, todavía le falta desarrollarlo más. Ahí desde el presidente López Obrador se hizo una licitación y hay empresas privadas que van a instalar grúas, que ya están llegando, por cierto. Entonces, todavía falta un desarrollo público y privado de este puerto. Y eso le va a dar pues el potencial mayor. Y en su momento vamos a buscar que ese tren tenga más velocidad. Y por último, Presidenta, el día de antier, en el Senado de la República, se pusieron el nombre del presidente Vicente Guerrero en los muros del Senado. Usted está en la reivindicación de los grupos indígenas. Bueno, como recordemos, Vicente Guerrero pues, fue el primer presidente afromexicano y que además también pues, le dio cabida a los esclavos de color y que se asentaran en Coahuila. No, y además él abolió la esclavitud. Aunque Hidalgo es el primer país. Es el primero que habla de la abolición de la esclavitud, Miguel Hidalgo y Costilla, después del grito de independencia, que es lo interesante en México, que no solo es la independencia, sino también la justicia, que han marcado todas las transformaciones. Quien realmente ya lo pone por escrito es Vicente Guerrero, la abolición de la esclavitud en México. Y es pues el presidente que tiene un periodo más largo ya, finalmente después de la independencia. Muy importante el periodo de Vicente Guerrero y lo que significó. Y en efecto, reconocido ya su ascendencia afromexicana. Presidenta, y en ese sentido yo quisiera exhortarle que así como se conoce o se reconoce la labor de Juárez, pudiera reconocerse la labor de Vicente Guerrero en los libros de texto de la SED, ahora que haga pues, la nueva impresión, porque es justo reivindicar el gran papel de Vicente Guerrero de abolir la esclavitud, como usted también lo dice, pero también de pelear por una patria de la que hoy gozamos. Sí, y es el de la heroica frase, la patria es primero. Exacto. Gracias, Presidenta.